La última información que se tiene es que los buques petroleros sancionados que salen de Venezuela están siendo escoltados ahora por integrantes militares venezolanos. Esto a raíz del anuncio que dio el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del bloqueo total y completo de buques petroleros sancionados de Venezuela. A raíz de esto, que ya los expertos económicos han dicho que un golpe directo a Nicolás Maduro, lo que tenemos ahora en imágenes es que la Armada venezolana está custodiando precisamente en las costas de Venezuela a estos buques. Recordemos que se ha informado además que el objetivo es decomisarlos, que Donald Trump además ha manifestado también en sus mensajes que lo que ha hecho Venezuela es quitarle los derechos petroleros y que tienen que devolvérselo a Estados Unidos, hablando también de la gran expectativa que se generó el día de ayer por este mensaje a la nación que dio el presidente norteamericano Donald Trump, que lo dio además en un horario que es muy alto en audiencia, que duró aproximadamente 20 minutos y que previo al anuncio de que se iba a registrar este mensaje, lo que se venía comentando es que podría o que iba a hablar sobre Venezuela y que iba a dar una bastante importante y centrado en Venezuela. Algunos hablaban ya de intervención, pero lo que ocurrió, como todos ya lo saben, es que no se refirió para nada al dictador Nicolás Maduro, solo al tema de los derechos petroleros, y lo que sí es prácticamente centró su mensaje en compararlo, ¿no?, con la gestión anterior de Joe Biden. En tanto, lo que se ha visto es este despliegue de la Armada venezolana para defender, al parecer, precisamente los buques petroleros luego del anuncio de que haya confiscación. ¿Qué ha hecho ahora último Nicolás Maduro? Él ha seguido afirmando que no quieren guerra, que definitivamente lo que debe primar es la paz, y tenemos también que más adelante lo van a ver ustedes cómo se sigue paseando de la mano de su esposa mientras se daba el mensaje a Donald Trump. Vamos a escuchar primero cómo sigue pidiendo paz Nicolás Maduro. Estamos en nuestra tierra, estamos en nuestro derecho y estamos defendiendo lo más sagrado que tiene un país: el derecho al futuro de sus niños, de sus niñas, de sus familias y de su pueblo. Guerra, hemos dicho que no. En Estados Unidos, la inmensa mayoría de la población está en contra de cualquier intervención militar. Que se acabe el intervencionismo, dice en Estados Unidos. Y en el preciso momento, o prácticamente simultáneo, mientras se venía dando este mensaje a la nación en Estados Unidos, ¿qué imágenes se han captado de Venezuela del dictador Nicolás Maduro? Las tienen ustedes ya en pantallas, porque vamos a colocar el momento en el cual comienza a pasear por las principales calles de Caracas, muy tranquilo, acompañado de su esposa, como diciendo que no teme a nada, mientras había la expectativa de que se dé un anuncio importante de Estados Unidos contra Venezuela. Vamos a escuchar lo que se logra captar, porque él además vuelve a ir caminando, cantando, para que todos lo escuchen. Y es la bandera de Venezuela. Bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Pom, 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 pom. Una belleza, ¿verdad? Puesto esta cuadra. Se viene mucha gente a tomar selfies y videos, ¿verdad? Sí. Sí. Los novios caminan por aquí. Ah, los novios caminan por aquí. Novios y novias. Bueno, los dejo, pues. Cantando, pam, 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 paseándose como si estuviera tranquilo, burlándose en referente alusión a los anuncios que se esperaban que dé por parte de Estados Unidos. Lo cierto es que lo concreto es que si él, así como está sonriendo, es declarado
parte de una organización terrorista extranjera y por eso Estados Unidos lo busca. Y pese a que pasea, pese a que canta, también el bloqueo contra el principal recurso, el petróleo, está existiendo por parte de Estados Unidos, teniendo además prácticamente los aires venezolanos también cerrados, porque hay que precisar que continúa y se ha renovado la alerta de que hay peligro extremo para quienes ingresen a Venezuela. Así que ha quedado aislado. ¿Qué es lo que ocurre con su mano derecha, con el número 2 en el régimen de Nicolás Maduro? También le ha enviado un mensaje a Donald Trump referente a lo que indica Donald Trump de que les han robado tierras, que les han robado derechos petroleros. Lo que dice Diosdado Cabello en este caso es que Nueva York y Washington están asfaltadas con asfalto venezolano. Vamos a escuchar lo que refiere el número 2 del régimen de Maduro. Si esto no fuese tan grave, si esto no fuese escrito en la propia cuenta del presidente de los Estados Unidos, esto da para muchas cosas. Pero en verdad, esto es aberrante. Esto es aberrante. Que Venezuela le está robando a Estados Unidos tierra. Que Venezuela le está robando a Estados Unidos petróleo. Que Venezuela le está robando a Estados Unidos otros activos. Por Dios, revise la historia, señor presidente. Revise la historia. Nada más puedo decirle a usted que Nueva York y Washington, sí, Nueva York y Washington están asfaltadas con asfalto venezolano robado, sin pagar ni un centavo. Sin pagarle ni un centavo a Venezuela. Bueno, ahí se muestran tranquilos, ¿no? Cuando saben que están ante cámaras, pero lo que viene definitivamente no es una buena noticia para ellos, porque hay que contarles que la petrolera rusa, Cyprus, lo que ha decidido es notificar a sus empleados que van a cesar todas las operaciones en Venezuela. Han alegado que las sanciones internacionales, el motivo por el cual sale, es que esto hace inviable seguir operando en Venezuela. Un golpe directo definitivamente para el régimen de Nicolás Maduro. De esta manera comenzamos Radar 24. Los saluda como siempre Cintia Garreta y ven ustedes además lo que anuncia esta petrolera, porque en la comunicación interna lo que dice el representante legal de la empresa, Andrei Shatkun, es que admite una incapacidad estructural causada por las sanciones y restricciones financieras contra entidades controladas por el Estado ruso, según lo que se viene difundiendo. Vamos a hablar, evidentemente, de este tema y, como siempre, aquí en Radar tenemos la opinión y el análisis de los expertos. Estamos ya aquí con nosotros con Andrés González, consultor político venezolano. Andrés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y para que nos expliques tú cómo golpea o cómo afecta esta comunicación que ha dado ya la petrolera rusa Cyprus de salir de Venezuela, de no seguir operando. Bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, te consultaba cómo es que afecta esta comunicación, cómo les afecta al régimen la salida de la empresa petrolera rusa Cyprus. Mira, eso es sin duda un golpe hacia... El chavismo está enfrentando hoy un momento donde a la hora de la chiquita, a la hora de la verdad, sus aliados no lo están acompañando. Vemos de detalle hoy de que esta petrolera rusa anuncia su salida de Venezuela, pero hace una semana le preguntaron al canciller de Cuba si ellos iban a intervenir, iban a apoyar al régimen de Maduro en caso de una salida, en caso de una acción militar estadounidense, y ellos dijeron como que nosotros le vamos a dar apoyo político, no les vamos a dar apoyo militar ni económico, porque realmente no tienen capacidad para eso. Entonces, creo que Nicolás Maduro debería, y los jerarcas de su régimen deberían internalizar que a ellos nadie los va a salvar. A ellos ya pasaron los tiempos de la Guerra Fría donde estaba la Unión Soviética, que sí tenía como que una agenda política e ideológica. No, o sea, en el caso del Estado ruso es una cosa distinta. El Estado chino son tremendamente pragmáticos y ellos entienden que ellos no pueden retar a Estados Unidos en su hemisferio, de forma que estas cosas van a seguir ocurriendo.
Ujú. Ahora, lo que se está viendo, ¿no? Aparte de la presión sobre los buques petroleros, ¿no? De las sanciones que se están imponiendo, de la orden que hay el cierre total, lo que vemos también por parte de Nicolás Maduro es que sigue paseando, ¿no? Que sigue mostrándose aparentemente tranquilo. Pero ¿cómo se ha tomado por parte de ustedes, los analistas políticos venezolanos, que en el mensaje de ayer de Donald Trump muchos esperaba que haya alguna comunicación o algún mensaje respecto a Venezuela? No se vio esto. ¿Cómo lo analizas? Mira, creo que en el caso del mensaje de ayer del presidente Trump, su agenda es bastante clara, su agenda en este momento es interna. O por lo menos eso fue lo que se vio en su mensaje. Vimos un mensaje muy centrado en la economía y no veía, yo pues, en lo particular, veía muy difícil que Venezuela saliera a relucir respecto. Sobre todo en un momento donde el presidente Trump está teniendo tantos problemas políticos. Es decir, estamos hablando de que su coalición en el Congreso está siendo, está tensa, ha tenido varias deserciones en las últimas semanas de varios congresistas que de hecho apoyaron ayer apoyaron ayer a la bancada demócrata un voto sobre el tema de Venezuela. Y lo cierto es que es muy difícil que el presidente Trump hoy como que sea tan frontal al hacer un discurso y se trae un discurso en lo que está haciendo en Venezuela. Nicolás Maduro, él se ve tranquilo, y él se proyecta tranquilo, pero lo cierto es que según reportes de prensa, él ha cambiado su seguridad varias veces, está durmiendo todos los días en un sitio distinto. Entonces, si bien como que él puede proyectar esta sensación de que está bien, que todo está tranquilo, pero lo cierto es que no, porque él sabe que en cualquier momento puede dar un paso en falso y que eso sea su perdición. Ujú. Claro, ahora, si bien se muestra tranquilo, ¿no? Y Trump no mencionó ayer a Venezuela, ¿consideran algunos que el tema Venezuela-Estados Unidos se está enfriando? ¿Lo ves tú así o crees por otro lado que es una estrategia de Estados Unidos? Mira, por una parte, si nosotros vemos el curso de acontecimientos de cómo empezamos este año, este primer año de administración Trump, y cómo lo terminamos bueno, todo el despliegue en el Caribe que va a seguir aumentando, estas sanciones, las incautaciones de buques petroleros, frente a lo que era en enero, vemos que realmente la cosa no se está enfriando y que Venezuela, en teoría, para la administración Trump y para Estados Unidos, está en los intereses de Estados Unidos que Venezuela sea gobernada por un gobierno, por un liderazgo legítimo, un liderazgo legítimo cercano a los intereses hemisféricos, y creo que eso va a ser una prioridad por lo menos los 4 años que dure Trump en el poder. Entonces, la situación no se está enfriando, quizás creo que lo vea así porque, a ver, los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la política usualmente no van con los tiempos de la gente. Y los venezolanos están urgidos de una solución, porque en Venezuela la gente está pasando hambre. Hay una emergencia humanitaria que se agrava cada día. Entonces creo que por eso hay gente que pensará que se está enfriando porque estamos llegando a fin de año. Esa es la primera parte de la pregunta. ¿Me repites la otra? Que me estaban... Sí, eso, ¿no? Que algunos indican que el tema se está enfriando, o la otra opción, la otra teoría que se tiene es que más bien es una estrategia de Estados Unidos para distraer. Ajá, sobre el tema de la estrategia. Mira, los Estados Unidos, ellos usualmente ejecutan operaciones para ir desgastando al adversario. Es decir, cuando tú ves en el firma y que tía a solo escasas millas de Venezuela, tú ves todo este tema en Flight Radar de los vuelos de aviones de combate estadounidenses volando a escasas millas de Venezuela. Eso tiene una razón. Lo primero es desgastar las capacidades de defensa venezolanas. Porque si tú, un militar venezolano, que tú sabes que si ellos violan espacio aéreo venezolano, eso constituye un acto de guerra, tú tienes que estar pendiente, tú tienes que estar de guardia. Si esa situación se prolonga por varias semanas, tú naturalmente te vas a desgastar. Que cuando ocurre, el mismo mando político, a ver, las expectativas que tiene la población son las mismas que tiene el liderazgo chavista. Ellos también están viendo la misma pantalla. Ellos también tienen sus radares. Entonces, lo cierto es que
se está ejecutando una operación para ir desgastando, para ir haciendo mella de la moral del chavismo. También otra cosa es que en este sentido también se han dado ciertos acercamientos en los últimos meses diplomáticos que van en la misma medida, porque el liderazgo chavista también se basa en las expectativas, también se basa en la moral, y cada vez que ellos tratan de acercarse, cada vez que ellos tienen una reunión y al final la respuesta es la misma, ellos también se desmoralizan, porque al final la expectativa que ellos tienen es negociar, que los dejen gobernar tranquilos, pero eso no va a pasar. Claro, como que trabajarle al cansancio, ¿no? Pero algunos lo que señalan es eso, que Nicolás Maduro, que claro, la presión viene por ahí, viene también presión psicológica, pero que pese a todo, Maduro no saldría del poder. Mira, Nicolás Maduro es muy difícil que salga, Por las buenas, como se dice. por las buenas. Si Maduro estuviera dispuesto y el liderazgo chavista estuviera dispuesto a salir del poder, hace rato ya Venezuela sería una democracia. El gran problema son porque ellos son revolucionarios en el mal sentido de la palabra. El chavismo es un gobierno que ellos tienen se basan en la doctrina cubana, que es resistir como sea. Para ellos la lucha no es en el espacio, para ellos la lucha es en el tiempo, y piensan que al final van a prevalecer. En el cálculo de ellos está que Trump en algún momento se va a cansar, va a surgir alguna crisis en alguna parte del mundo que va a llevar a que los activos hoy estadounidenses desplegados se van a tener que desplegar en otro lugar, pero hoy yo veo eso muy difícil que ocurra, porque para Estados Unidos es prioridad que Venezuela salga de esta situación, que el hemisferio occidental esté con gobiernos democráticos, y eso es bastante importante. Y también con gobiernos que realmente respeten la ley y no de santuarios criminales. Entonces, el chavismo está en un gran problema en este momento, porque al final esto no es una cosa que simplemente Marco Rubio, Donald Trump se pararon un día en la mañana y dijeron no, vamos a presionar a Maduro para que se vaya. No, esto es una cosa que es sistemática, que es programática, que está en la necesidad de tener una Venezuela libre, está en su doctrina nacional, y esto se va a detener por lo menos en los próximos, mientras dure esta administración. Una última consulta, Andrés, porque lo informábamos que hoy aparecen los buques ya también custodiados por la Armada venezolana. ¿Consideran que tienen la capacidad para eso hoy en día la Fuerza Bolivariana? Mira, Venezuela, todo depende de hasta dónde sea. O sea, yo no veo, por ejemplo, los buques de la Armada haciendo como el viaje completo. No sé si tengan la capacidad, o sea, porque digamos, estos son unos buques que van hasta China. No veo que tengan la capacidad para llegar hasta China. Eso es muy importante. Lo segundo es básicamente como una especie de disuasión. No es lo mismo estar un buque a 20, 30 millas más allá de las aguas territoriales venezolanas. No es lo mismo como que hacer todo el viaje. Entonces, creo que ellos están haciendo esto como para disuasión, porque saben que una cosa es incautar un buque petrolero sancionado, otra cosa es incautar un buque ojo, que esta es otra cosa. No están escoltando los buques sancionados, están escoltando buques, incluso según la información que tengo, están escoltando con bandera rusa. Entonces es como que hay otro elemento disuasorio allí. Hay otro elemento disuasorio. Realmente yo ellos los veo como que una forma de lograr una victoria política, diciendo que están escoltando, pero realmente ellos no tienen capacidad para, por lo menos, buques estadounidenses. Eso no existe, pues. No tienen las capacidades de defensa ni de ataque para su poder comprometer a un buque de esto. Bien, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablábamos con Andrés González, consultor político venezolano. Bien, amigos, continuamos con más y vamos a escuchar también últimas declaraciones que ha dado Nicolás Maduro, porque ahora está llamando a una unión perfecta a la Armada colombiana, dice Nicolás Maduro, para defender la soberanía de ambos países. Vamos a escucharlo. Hay una máxima de los imperios durante siglos, es divide y vencerás. ¿Y cuánto han hecho por dividirnos a Colombia de Venezuela? Todos los días. Y la mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo es la unión. Por eso mi llamado hoy, a 200 años
de la aprobación de la ley fundamental fundadora de Colombia, la Grande, a 206 años de haberse fundado esta gran idea, esta gran nación que se declaró república en armas y le dio la libertad completa a Sudamérica, le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida. Claro, da Nicolás Maduro ese mensaje, recordando además que Donald Trump también le envió un mensaje directo a Colombia, al presidente colombiano, de que si se sigue fabricando drogas también van a ir por Colombia en el caso de que se continúe el narcotráfico. Vamos ahora a escuchar lo que ha dicho también el integrante del régimen de la dictadura, Jorge Rodríguez, que le ha mandado una respuesta a María Corina Machado, que afirmó que el 60% del territorio venezolano viene siendo actualmente utilizado para el narcotráfico. Vamos a escuchar a continuación lo que le responde Jorge Rodríguez. Si es verdad, porque me precio de la familia, de las hijas e hijos que tengo, me precio de mis hermanos, me precio de mis amigas, de mis amigos, me precio de mi pareja. Anda a decirle, narcotraficante, a tu madre, María Corina Machado. Bueno, ahí está, ¿no? La respuesta, además, muy a su estilo de Rodríguez, utilizando insultos, utilizando incluso hasta lisuras, para de esta manera atacar a María Corina Machado, que es el Premio Nobel de la Paz, que es para la gran mayoría de los venezolanos el rostro que representa la oposición, que representa además la esperanza de que vuelva la democracia al territorio venezolano. Y hoy la última información que se sabe de ella es que ya no se encuentra en Oslo y que su paradero evidentemente es desconocido, resguardando también de esta manera su seguridad. Pero ¿qué ha pasado hablando de María Corina Machado y del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Tenemos para compartir con todos ustedes el mensaje que le ha enviado Gustavo Petro a través de sus redes sociales, de su cuenta de X, donde allí lo que hace Gustavo Petro es invitarla a Colombia. Dice, ¿no? Él que en la Asamblea en América Latina, el propietario del subsuelo, hablando además también en un inicio del mensaje que da Donald Trump y relacionándolo luego con la invitación que da a María Corina Machado, ¿no? Vamos ahí a leerlo. En América Latina, el propietario del subsuelo es la nación por orden constitucional. Así también es en Colombia. Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la nación no es robo. Aquí lo que surge es una falta de entendimiento total de legislación. De una manera similar, México podría reclamar a Texas, California, la Florida. Es lo que menciona en ese tuit Gustavo Petro, y señala también en otro de los mensajes que Estados Unidos y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Por eso, la señora Corina, que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro y hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones, ¿no? Ahí evidentemente mandándole un mensaje a ella de crítica respecto a lo que María Corina ha afirmado que está de acuerdo con lo que viene realizando Estados Unidos. Bolívar, hoy 17 de diciembre, día de su fallecimiento, se lo agradecería. No creo que Bolívar aceptara invasiones a su patria, pero sí a la hora de morir pidió la paz y la unión para la patria grande, ¿no? Ahí en este párrafo en el cual de una manera irónica dice que le invita
a Colombia, pero señala también que para hablar de la paz del Caribe y no de invasiones, enviándole indirectamente una crítica a las últimas declaraciones que dio María Corina Machado, refiriéndose además que respalda las acciones que viene realizando Estados Unidos en la lucha contra las drogas, porque la misma María Corina Machado lo que ha señalado es eso, que lo que existe hoy en Venezuela no es un gobierno, sino un narcoestado. Y hablando de las acciones y de quienes respaldan lo que viene haciendo Estados Unidos o de la presión que se está ejecutando sobre el régimen de Nicolás Maduro, vamos a hablar también de lo que se ha aprobado en Ecuador, porque ya la Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado con 80 votos a favor una resolución que lo que hace este documento es respaldar precisamente las acciones internacionales para la detención de Nicolás Maduro y la restauración de la democracia en Venezuela. Ecuador lo está respaldando mediante la Asamblea Nacional con esta resolución que han aprobado de manera contundente, donde dicen sí a las intervenciones, a la detención de Nicolás Maduro y a las acciones internacionales que se vienen realizando. ¿Cuáles son? Hemos visto el despliegue que viene ejecutando Estados Unidos en Caribe y que lo que se viene registrando además es también la presión a raíz del bloqueo total a la salida de buques petroleros sancionados. Vamos a escuchar cómo se toma esta decisión. Jamás ha estado Venezuela tan cerca de que sus familias se reencuentren, de que la prosperidad pueda regresar, y sí se ve una luz, y una luz liderada por una mujer valerosa. ¿Qué mujer, señores, para valiente María Corina Machado? Desde cuando confrontó con Chávez, solita, en el Parlamento venezolano, y le increpó a la cara y le demandó respuestas. El Ecuador tiene que mandar mensajes claros y tiene que romper de una vez por todas ese cordón umbilical político que nos ató a un régimen tirano, sangriento, asesino, narcotraficante como el de Nicolás Maduro. He propuesto no solo respaldar acciones internacionales orientadas a la restauración del régimen democrático en Venezuela, e incluso, dice la resolución, para que no se den tan fuerte, apoyar la detención del dictador Maduro. Porque lo que ha hecho con sus propios ciudadanos no tiene nombre y no lo va a perdonar la historia, no lo va a perdonar la humanidad. Bien, amigos, y vamos de inmediato con más porque estamos ya con Nancy Arellano, presidenta de la ONG Beneactiva, y vamos a seguir hablando de las reacciones del mensaje que dio ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nancy, bienvenida, gracias por estar con nosotros y queríamos saber también tu reacción respecto a lo que se escuchó del mensaje, porque mucho se hablaba previamente de que iba a mencionar a Venezuela, sin embargo lo que vimos es prácticamente más el reporte de la economía, ¿no? Una comparación con la gestión anterior y no específicamente el tema de Venezuela, la atención que se da. Te escuchamos. Sí, bueno, la expectativa estaba cernida sobre que hubiese una mención directa. Creo que específicamente en materia de comunicación, pues se ha priorizado los temas que el electorado estadounidense tiene como prioridad, que tiene que ver con justamente la situación económica, el tema de las tasas, el crecimiento del país, etcétera. Y creo que, bueno, políticamente se ha elegido, ¿no?, la prioridad interna, ¿no?, sobre la externa en el mensaje del día de ayer. Y ahora lo que sí se menciona, ¿no?, y que es lo que viene generando reacciones desde la dictadura de Nicolás Maduro, esa parte del bloqueo total que se registra de los buques sancionados, también la salida de la petrolera rusa Cyprus. Con este bloqueo total, con el anuncio de la salida ya de petroleras que se consideraban además estas empresas, también hablando de Rusia, uno de los aliados de Nicolás Maduro, ¿cuál es tu análisis de cómo está afectando esta situación al ciudadano, al venezolano que sigue en su país? Bueno, por un lado, creo que es importante también aclarar que se ha buscado comparar la situación de las expropiaciones que se hizo durante el gobierno de Hugo Chávez Frías con la situación cuando Carlos Andrés Pérez en los años 70. Y se ha dicho que ocurrieron de la misma manera y eso no es cierto. O sea, las expropiaciones que se dieron durante el gobierno de Hugo Chávez fueron abruptas, no hubo compensaciones justas, ha habido juicios pendientes, incluso fallos a favor de las transnacionales, mientras que el proceso que se dio en los años 70
de la nacionalización se dio con compensaciones justas, más de 1.300 millones de dólares en aquella época, además negociada con contratos de asistencia técnica de la transferencia de los activos. Es decir, no hubo nunca ruptura diplomática. Hay archivos incluso desclasificados hoy día de la Embajada Americana que señalan y confirman esta situación de una negociación o una salida negociada en aquella época. Es decir, que se usaron las herramientas diplomáticas para defender incluso los intereses en aquel momento económicos de ambos países. La situación en Venezuela, mira, yo creo que la resumió de una forma bastante correcta la oficina del Alto Comisionado, el Alto Comisionado de Derechos Humanos en estos días, cuando habló sobre la situación venezolana, Volker Turk, cuando hablaba de la situación que continúa de precarización dentro del país. Recordemos que en Venezuela, bueno, lamentablemente se sigue manteniendo una inflación sin precedentes. Estamos hablando de que este año se estima, según el FMI, que se va a terminar en un 548% de inflación. Y estamos hablando de una economía dolarizada de facto. Estamos hablando de que el salario mínimo sigue estancado en 1 a 2.5 dólares mensuales. Y estamos hablando además de que los bonos que se están dando fuera digamos, del régimen laboral, porque no computan como en Perú, para la Grati, para la CTS, es de 160 dólares. Y por supuesto esto no alcanza para cubrir la canasta básica, que está dolarizada y que está a precios internacionales, incluso el combustible dentro de Venezuela. Eso lleva a un escenario de 50% de pobreza y de 3.4 millones de pobres extremos. Si bien es cierto, ha habido, insisto, una dolarización de facto de la economía y pervive un esquema privado dentro del país asociado en muchos casos, no voy a decir en todos, pero en muchos casos al régimen. Esto está a su vez hibridizado en las economías informales e ilegales. Y ahí estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando del negocio del narcotráfico, de trata y tráfico de personas. Y lamentablemente ese negocio millonario tiene en su haber pues, un esquema de lavado que lleva a permear la economía y que si bien ha servido, ¿no?, como fuente de chorreo hacia determinados grupos, pues no genera la estabilización que se requiere en un país serio. Y por supuesto eso sigue trayendo que haya la agudización de las condiciones y por supuesto características pues, cada vez más complejas para la población. O sea, ¿consideras que con esta medida que se da de manera internacional se va a agudizar la pobreza en Venezuela? Es altamente probable que si no hay una medida que sea coherente, insisto, de respuesta, la situación lleve a la agudización de todas maneras, porque tenemos, insisto, una economía que no está produciendo lo suficiente para satisfacer tanto las demandas, o sea, equilibrar la oferta y demanda laboral, como por supuesto para generar una situación de estabilización, que no puede darse si no se recupera el Estado de Derecho, que no puede darse si no se consolida la transición democrática, que fue el mandato del 28 de julio. Claro. Ahora, una última consulta, Nancy, respecto a cómo se viene desarrollando la presión por parte de Estados Unidos. ¿Crees tú, bajo tu análisis, que se está enfriando o que es una estrategia de Estados Unidos? Mira, creo que la situación a nivel de militar tiene sus tiempos. Uno siempre dice que los tiempos políticos son distintos a los tiempos cronológicos. Estamos además en un momentum pues, particular y estamos hablando específicamente del tema de las fiestas decembrinas. Estamos hablando de un escenario donde el electorado importa, además, porque estamos hablando de que son operaciones que finalmente se dan de cara a las situaciones incluso internas de los países, ¿no? Por otro lado, la medida que se ha tomado con el tema de los buques petroleros no es poco. Y no es poco por los compromisos internacionales que hay
incluso de repago a la deuda china. Recordemos que los chinos son los mayores acreedores de Venezuela en materia de deuda y que parte de los repagos están asociados también a la industria petrolera. Entonces, el impacto geopolítico de esta medida es real. Entonces, los términos en los que se ha reclasificado el problema venezolano, que ya no es simplemente un tema, y digo simplemente por ponerlo en términos simples, no por en ningún momento colocar en un segundo orden lo que voy a decir, pero no se está hablando únicamente del tema de democracia, de Estado de Derecho, o de derechos humanos o de principios, sino que se ha llevado a temas de realpolitik a nivel de intereses económicos, de protección de activos, de narcotráfico, de economías ilegales, de amenazas a la seguridad. Entonces, eso adquiere una dimensión distinta. Y por otro lado, recordemos que las problemáticas de este tipo que llevan a bordear soluciones coactivas en la región, bueno, en el mundo actual, no han tenido digamos, la premura de acción que vimos en otras épocas. Basta ver el conflicto de Ucrania para decir cómo se está enfrentando a nivel internacional los temas de seguridad y las negociaciones en materia de soberanía. Insisto, el caso venezolano no es un caso asimilable, creo que a ningún otro caso, debido a las características tan particulares y el hecho de, por ejemplo, haber celebrado elecciones el año pasado y haberse dado por mandato popular casi el 70% de votos a favor de la oposición. Y eso da un piso de legitimidad que asociado al tema, por ejemplo, del Nobel con María Corina, que asociado al tema de la CPI, la Corte Penal Internacional, y la misión que ha venido pues señalando la continuada violación de derechos humanos en el país, presenta claramente un escenario muy particular. Y a eso se suma además todos los materiales geoestratégicos dentro de Venezuela, que por supuesto juega dentro de los intereses, y juega dentro de los intereses no solamente por el interés que pueda tener Estados Unidos en materia de materiales estratégicos, y ahí estamos hablando del petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de oro, estamos hablando de coltán, sino que además estamos hablando de que estos materiales estratégicos, que son causal de guerra, y así en estudios de seguridad, bueno, eso es lo primero que te dicen, sino que estamos hablando además del impacto que tiene a nivel de la región, de quién opera en el territorio y tiene acceso a esos materiales. Entonces, el hecho de las alianzas con Irán, por ejemplo, en materia armamentística, con Rusia, etcétera, y por supuesto la presencia china en el arco minero, en la industria petrolera, tiene un rol, pues, insisto, dentro del análisis de la situación venezolana, donde hay un multiactor y donde estamos hablando de el acceso, la accesibilidad territorial a espacios. Venezuela tiene incluso, a través de la frontera marítima, frontera con Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que las diferentes fronteras que tiene Venezuela a nivel marítimo le lleva a estar dentro del eje de consideraciones estratégicas en materia de seguridad de varios países más allá de la frontera terrestre que siempre mencionamos, ¿no? Claro, y por eso se dice también, ¿no?, que con este bloqueo también indirectamente se está golpeando a Irán y a China, por lo ya además explicado. Nancy, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Radar 24. Hablábamos con Nancy Arellano, presidenta de la ONG Bene Activa. Se nos ha ido el programa. Gracias a todos los que nos han acompañado en Radar 24. Si aún no han comentado, si aún no han enviado sus opiniones, los invitamos a hacerlo porque nos encanta leerlos. Además, también a todos aquellos que no se han suscrito aún al canal de YouTube del Diario de Gestión, háganlo rápidamente. Tenemos de inmediato para mostrarles el logo. Ingresan a Diario de Gestión en YouTube, se suscriben, activan la campanita y de esta manera pueden estar conectados con toda la información relevante y tienen ustedes el logo precisamente para que puedan estar además siempre informados. Los acompañó Cintia Garreta. Nos vemos mañana, por supuesto, con más información y análisis. Chao.